Pues bienvenidos a esta su clase de estudio bíblico inductivo de las cartas de Juan, o también llamadas epístolas juaninas. Y pues soy su maestra, Ana Lilia Vázquez Martínez, servidora del Señor y de ustedes. Quisiera empezar con una oración. Padre Santo, te damos gracias en este día por la oportunidad que me das de iniciar un nuevo curso, una nueva estrategia para implementar con tus hijos de este segundo año de el Instituto Bíblico El Olivar. Oramos, Señor, que sea tu presencia la que nos acompañe y nos bendiga, y que a través de este estudio tú nos reveles lo que quieres mostrarnos a través de los escritos de Juan. Pues comenzamos nuestra clase, no sin antes aclarar la forma de evaluar o calificar. Son dos formas, principalmente, hay una calificación que todos tenemos que cubrir y una acreditación. Para la calificación, que necesito entregar tareas, una por mes. En este caso, mañana ya me tendrías que estar entregando una tarea. ¿Cuál es esta tarea? Vas a leer en una sola vez u ocasión las cartas de Juan, la primera, segunda y tercera, registrando tu tiempo de lectura. No me interesa que lo hagas a la velocidad mayor, sino que lo comprendas principalmente. Y si puedes, este es adicional, leerías también el Evangelio de Juan. ¿Qué me interesa de que leas del Evangelio de Juan? Que puedas comparar, que haya, que hay similitudes entre estos escritos. Entonces empezamos con nuestras tareas. Va a haber un examen final que consta del 40% de tu calificación. Las tareas una por mes, pues son 10% cada una, pues son 40%. Y al final tendremos la elaboración de un manual y presentación del video. ¿Cómo vamos a elaborar este manual? Yo ya te dejé hojas a imprimir, las primeras son 22 hojas. ¿Cuál es la intención de estas hojas? Que tengas apuntes de lo que es el método inductivo y también de todo lo que vamos a estar estudiando en relación a las cartas de Juan. Entonces, es una compilación de apuntes que he hecho personales. Casi todo está tomado de un hermano que se llama Rick Boy, de Estados Unidos, pero también son investigaciones, son estudios que hemos estado haciendo durante 2 años para que se pueda dar esta materia. Y bueno, para que tú acredites, como te podrás cuenta, tienes que tener un promedio mínimo de 7. Esto es promediando las tareas entregadas mensualmente. De ahí que, por favor, sin excepciones, es necesario que entreguen las tareas y no las dejen para lo último. Obviamente hay que presentar el examen final, tener 80% de asistencia, y aquí también lo olvidé, entregar tu manual con la presentación de tu video. ¿Pero qué si nunca lo has hecho? Pues vamos a hacerlo precisamente para animarnos mutuamente a estudiar, a presentar lo que estudiamos. ¿Por qué? Porque tú aprendes cuando lees un 10%, cuando lo escribes un 20%, pero cuando lo enseñas se te queda un 30% más. Entonces, es importante que te prepares. Pues bien, vamos a iniciar.
con esta nuestra materia de las cartas juánicas. Pero vamos a empezar describiéndonos un poquito. ¿Por qué digo describiéndonos un poquito? Pues tú y yo somos como esta dona. Obviamente es un poquito de imaginación, es lo que quiero desarrollar contigo a través también de esta lectura de estas cartas. Tú y yo somos una dona. ¿Por qué? Porque estamos vacíos. Y este vacío solamente lo llena Jesucristo. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Jesucristo vino al mundo a morir por ti y por mí. Jesucristo es el Dios verdadero. Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Verbo hecho carne. Es el Logos de Dios. Pero debe y quiere ser tu amigo para que, como dice la Escritura, de nuestro interior corran ríos de agua viva. Y Él mismo nos da su espíritu, porque es su espíritu, el Paracletos, el que nos da testimonio de la verdad. Y bueno, tenemos un corazón que necesita ser renovado en espíritu, alma y cuerpo. De ahí que se nos diga que somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Mientras no reconozcamos al Señor, somos un cuerpo, tenemos un alma y necesitamos vivificar nuestro espíritu. Pero también tenemos nuestros sentidos, el oído, y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ver lo que nuestros ojos ven, ¿verdad? Entonces tenemos un sentido de oído, un sentido de vista, también hemos palpado, degustado con nuestra lengua o sentido del gusto, también lo que hemos tocado con nuestras manos, sentido de tacto y también hemos olido, olfateado. Pero quiero que veas que estos sentidos no solo se quedan en lo natural, sino que van más allá, hacia el interior de nuestro ser, de tal manera que podemos imaginar, viendo las cosas, echamos a volar nuestra imaginación. Podemos agregar afecto a lo que tocamos, memoria a lo que escuchamos, coherencia a lo que olemos, razón a lo que palpamos. Fe, que esta fe es la que nos mueve en el espíritu, nos lleva a rendirnos, reverenciar, tener esperanza y una comunión con Dios. ¿Por qué te lo menciono? Porque Juan va a hacer hincapié en la comunión con el Señor. De tal manera que hay palabras que se repiten como verdad, vida y amor. Pero, sobre todo, debemos doblegar nuestra voluntad humana. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que a la verdad nuestro espíritu está presto, pero el alma, la carne en ocasiones se revela. Y quiero que veas esto. Tú y yo fuimos sembrados con una semilla. Esa semilla es la palabra de Dios. Esa palabra tiene que crecer mediante exponerse al sol, agua, fertilizantes, abonos. ¿Para qué? Para que empiece a germinar, luego tenga un crecimiento y este crecimiento en ti y en mí se da una vez que hemos nacido de nuevo, pero la palabra debe echar raíces primero en nuestro corazón para que florezca y a su tiempo de fruto que sobre y abunde. Y esto es como respirar. Cuando respiramos, hazlo. Lo primero que hacemos es inhalar. Y es inhalar el aire
Y lo soltamos, exhalar. Para inhalar, ¿qué necesitamos? Biblia, oración y ayuno. El famoso BOA. Biblia es no solo lectura de la Biblia, sino también memorización. Oración, podemos empezar orando la Biblia. Y ayuno, que tiene que ver más que con quitar alimentos, doblegar nuestro espíritu, doblegar todo nuestro ser a la voluntad de Dios. Y todo eso es lo que me permite a mí crecer. Pero también debe reflejarse en lo que exhalo. ¿Que debo exhalar? Alabanza, también oración y sobre todo amor. ¿Por qué? Porque si Dios habita en mí, entonces yo debo de alabar al Señor. De hecho, todos los salmos nos invitan a alabarlo. Debo de seguir orando y principalmente ya profetizando, declarando la palabra de Dios sobre la gente, sobre tu casa, sobre tus hijos y dando pruebas de su amor. Pues bueno, vamos a empezar un poquito con Juan. Y Juan está considerado como quien nos da un sermón poético repetitivo. ¿Por qué? Porque nos va a hacer hincapié en la verdad, nos va a hacer hincapié en la vida y en el amor. Una y otra vez todo esto se va a enfocar a hacer la voluntad de Dios de una manera práctica, sencilla, que manifieste una vida compartida. Esa vida compartida que en el latín se llama pericoresis y significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están activos, se mueven en todo nuestro ser. Y esa comunión quiere estar con nosotros. Antes de ver esto, quiero que veas que fuimos creados para comunión. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos crearon para que nosotros extendamos su reino. Pero ellos viven en una comunión. Y esa comunión como Dios ahora la comparten contigo y conmigo. De tal forma que no fuimos hechos para estar aislados, sino para convivir, compartir unos con otros. Así el Padre se comunica con el Hijo con el Espíritu Santo, pero ellos están en una unidad de amor. Tú y yo nos unimos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de la oración. Pero lo que quiero que veas es que hay un diálogo continuo, una comunión, una comunicación. Y bueno, aquí antes de hablarte de todo esto, solo quiero recalcarte que Dios es luz, pero también Dios es amor. Y bueno, antes de empezar todo esto, voy a dejar de compartir. Ujú. Quiero que vayas a tus hojitas que te mandé. Me parece que no son estas. Perdón. Mm, mm, Déjame ver. Ya, listo. Quiero que imprimas estas hojas. Dices, ay, son 22 hojas. Pero que las empieces a imprimir. Voy a tratar de abarcar lo más posible. Aquí está. Mm, mm, mm.
Bueno, dice estudio bíblico inductivo de las epístolas de Juan, mi nombre, la fecha en que iniciamos, y vamos a empezar hablando un poco de la autoría. Como pudiste ver en las diapositivas, vamos a leer. Vuelvo a dejar de compartir. Aquí, hermana. Vamos a leer. Y empezamos. Primera de Juan 1 del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, aquí nos habla de alguien que estuvo cerquitititita del Señor. ¿Por qué? Porque ha oído, ha visto, ha palpado, ha testificado, ha anunciado y sobre todo tenido comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Habla de primera mano. No sé lo que tú percibes, pero habla en un plural, primera persona, nuestros, nuestras, anunciamos, y es de alguien muy cercano. Vamos a ver, segunda de Juan 1:3, el anciano, caray, aquí ya nos habla de una persona, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Que se repite aquí, verdad y amor. Pero ya nos habla de un anciano y la señora elegida. Hasta ahorita no sabemos quién es el autor, ¿o sí? ¿Qué estamos leyendo? En la primera, lo que era desde el principio. ¿Y te acuerdas que Juan empieza en el principio? Dios era en el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios porque el verbo era Dios. Entonces está empezando igual que Juan. Y de alguna manera está empezando igual que Génesis. Este es el famoso Bereshit Baraj Elohim. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero no tenemos un autor, solamente nos habla aquí un anciano a la señora elegida. ¿Quién es el anciano? ¿Quién es la señora elegida? Y por último, tercera de Juan 1:4 nos dice el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, nuevamente, se nos habla de ser amados, pero de andar en la verdad. ¿Y te acuerdas quién era la verdad? ¿Quién era el camino? ¿Quién era la vida? Juan 14:6 dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y otra vez es el anciano que escribe a Gallo. Pero aquí la pregunta es, ¿quién es este anciano? Entonces, ¿quién era Juan? Recordando un poquito, si ya has leído este evangelio y si no, te invito a que lo leas. Juan era hermano de Jacobo, eran pescadores,
Dejaron sus redes y a su padre cuando Jesús los llamó a que lo siguieran. Su padre era Zebedeo. Ajá. Junto con Pedro y Jacob parece que habían pertenecido a un grupo o círculo íntimo de amigos de Jesús. Ellos estuvieron tan cerca de él que en todo tiempo, ah, sobre todo, estuvieron en la transfiguración. De hecho, al parecer, Pedro y Juan siempre estaban en cierta pugna, disputa, siempre compitiendo. Y bueno, estuvieron juntos cuando resucita la hija de Jairo en la transfiguración, cuando ora en el Getsemaní, y pues tenían cierto cercanía porque cuestionan a Jesús en privado. Pues junto con Jacobo fue llamado Boanerges porque ellos pidieron que cayera fuego del cielo por algo que había sucedido y que no fue como ellos querían. Tenía una actitud terca que los pusieron en problemas con Jesús y con los demás discípulos, sobre todo cuando su madre solicita los mejores asientos para sentarse en su gloria, uno a su derecha y otro a su izquierda, y hasta se atrevieron a decir que ciertamente podían beber del mismo cáliz, la misma copa. Y pues sí, efectivamente, ellos bebieron de esa copa que simbolizaba la obra en la cruz. Ofrecen invocar fuego del cielo para destruir una aldea samaritana donde no recibieron a Jesús. Y bueno, al final, Juan fue el último de los apóstoles en morir, ya que su hermano fue el primero, fue atravesado por Herodes, mientras que Juan pasó a ser misionero prominente en la iglesia primitiva. Testifica audazmente ante los líderes judíos de Jerusalén y principalmente con este señor Domiciano. Se dice que él fue echado en un caldero en aceite hirviendo y no murió y por lo tanto fue exiliado a la isla de Patmos. Pablo habló de él como considerarlo un líder clave del Evangelio. Juan quería que al leer cualquiera de sus escritos recordáramos constantemente que Jesús no era un simple hombre que representa la deidad, sino que es el verdadero Dios que ha venido a encarnarse y hacer la obra de salvación. De hecho, Juan nos presenta a Jesús como Dios. Y aunque hace alusión a Hijo de Hombre, el Evangelio lo divide en señales, pero también lo divide en su gran pasión, que fue su obra de redención. Para Juan tiene importancia el logos, un logos que no es solo la palabra, sino un logos que, como Apocalipsis dice, tiene escrito en su muslo el verbo de Dios, la palabra, que ha venido en carne como un revelador. ¿Para qué? Para dar vida a los hombres, para traer luz, para revelar la gracia, para revelar la verdad, para revelar la gloria, incluso para revelar a Dios mismo. Y no vuelvo a utilizar esta expresión en todo el Evangelio. Sin embargo, dentro de los escritos juánicos, este logos de vida va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a la acción, a una doctrina que se practica. De hecho, se nos dice ahora, manifiéstame tu doctrina a través de lo que haces. De lo contrario, es solo una doctrina vana. La verdadera teología se manifiesta en lo que hacemos. Entonces, Dios ha venido en carne a cumplir su obra de salvación. Contexto histórico del apóstol Juan. Bueno, en identidad y rol, Juan fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, conocido como el discípulo amado, autor del Evangelio, primera, segunda y tercera de Juan, y del libro de Apocalipsis.
Es testigo del ministerio, muerte y resurrección de Cristo. De hecho, él podía recostarse en el pecho del maestro. Él fue el encargado de cuidar de la madre de Jesús cuando todos huyeron y lo dejaron en la cruz. Tras la destrucción de Jerusalén, en el año 70 se establece en Éfeso, en Asia Menor. Él muere alrededor del año 100, siendo uno de los últimos apóstoles en fallecer. Su ministerio se centró en edificar y corregir a las iglesias de Asia Menor, que es a quienes dirige el Apocalipsis, y se cree que también ahí escribió sus epístolas entre el año 90 y 95. ¿Qué problemas enfrentaban las iglesias del primer siglo? Pues principalmente una persecución externa y extrema. Los cristianos fueron perseguidos por negarse a adorar al emperador romano, principalmente Nerón, y luego de Domiciano. Hubo en total 10 persecuciones. Bajo el emperador Domiciano, esta represión se volvió más intensa y Juan, les decía, fue exiliado a Patmos después de haber sido lanzado a un caldero con agua hirviendo. Juan fue exiliado a Patmos, donde escribió el Apocalipsis. La iglesia enfrentaba herejías y falsas enseñanzas. Surgieron doctrinas que negaban la humanidad de Cristo, como el protonosticismo o el docetismo, que decía que Jesús no era 100% hombre. Estas enseñanzas causaban división y confusión doctrinal en las iglesias. También había el problema de la pérdida del amor y la unidad, porque algunas comunidades habían perdido el primer amor, como nos dice Apocalipsis. Pero esto ¿por qué? Porque ellos creían que la venida de Jesús estaba próxima. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, se dieron cuenta que no era tan cercana y existían conflictos internos y líderes que abusaban de su autoridad, como lo vamos a ver con Diótrefes en Tercera de Juan. También, obviamente, había desánimo y confusión escatológica. ¿Por qué? Porque ellos realmente creían que la segunda venida de Cristo estaba cerca y al no darse generaba dudas. Juan exhorta entonces a la perseverancia y vamos a ver que es una de las palabras clave que usa en estas cartas para mantener la fe y confiar en la verdad del Evangelio. Y bueno, un poquito a manera de línea del tiempo, la iglesia primitiva, sabemos que se inicia en el año 30 con el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Es precisamente cuando Jesús, él vino a morir por ti y por mí. Él mismo nos dijo en Juan que nadie le quitaba la vida, sino que él tenía el poder de darla y también el poder de volverla a tomar. Y es justo en Pentecostés donde los que están en el aposento alto reciben lenguas de fuego y son enviados a ser testigos a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Hacia el año 34 se convierte el apóstol Pablo. Hacia el año 49 se da el concilio de Jerusalén que establece que no se le impondrá ninguna carga judía a la gente secular o gentil más que abstenerse de lo ahogado, de fornicación y de los ídolos. Sin embargo, hacia el año 64, Nerón empieza una persecución sanguinaria sobre los cristianos en los coliseos romanos, donde los niños les ponen pieles para que sean atacados por los perros. Ah, hay gladiadores, los ancianos son vueltos antorchas humanas. Y bueno, ataques de leones hacia cristianos que finalmente habían encontrado el camino, la verdad y la vida y ya estaban dispuestos a morir por el Evangelio, por Jesucristo. Hacia el año 70, entonces Roma viene a destruir el templo de Jerusalén y con ello, pues mueren principalmente Pedro y Pablo. Sin embargo, Juan escribe
estas cartas y también el Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje central de Juan? Pues que Dios es luz, amor y verdad. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús vino en carne, es el Hijo de Dios. La fe vence al mundo. Los creyentes deben de andar en la verdad y el amor. Y no olvides esto porque esto es crucial. Ahora sí, vamos entonces a compartir nuestras hojitas que vamos a ir llenando. Vamos a ir leyendo, obviamente. Yo sé que es mucha información, pero me interesa que te empapes un poco de todos estos escritos que he resumido para ti, para que puedas tener bases para lo que vamos a hacer. La tradición eclesiástica entonces atribuye al apóstol Juan la paternidad literaria del Evangelio de Juan, de primera, segunda y tercera de Juan y de Apocalipsis. Entonces, ¿qué va ahí en la rayita? El apóstol Juan. Solo el último da el nombre de su autor, aunque no lo identifica como apóstol. Y esta anonimia ha dado lugar en los últimos 170 años a muchas conjeturas respecto a los verdaderos autores o redactores de estos 5 escritos. Sin embargo, las pruebas internas apoyan la teoría tradicional, sobre todo si Juan confió a diferentes secretarios o discípulos la redacción final. Es probable que haya sido el autor de todos. Si es así, bien merece la designación de Juan el teólogo, que le otorgó la Iglesia los primeros siglos, puesto que no era versado en la erudición rabínica en el año 31. El merecer semejante reputación a finales del siglo era algo extraordinario. El único Juan mencionado en el Evangelio de Juan, valga la redundancia, es el Bautista, pero difícilmente este era el discípulo a que Jesús amaba. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron separados. Y además Juan el Bautista muere cuando Jesús empieza su obra principal. De ahí pues tenemos nuevos datos sobre Juan y en este caso autobiográfico ya hablamos un poquito de que eran hijos de Zebedeo. Y este capítulo se emplea un vocabulario un poco distinto del usado en el resto del Evangelio de Juan, lo cual le resta valor como prueba. Como discípulo amado, solo aparece a partir de la última cena. ¿Por qué? Porque estaba reclinado en el seno de Jesús y le preguntó a petición de Pedro, ¿quién era el traidor? Al pie de la cruz, el discípulo amado oyó las palabras con las que Jesús le encargó el cuidado de María, su madre, y enseguida Juan la recibió en su casa. Entonces, ¿qué va en la primera? El apóstol Juan y en la segunda, discípulo amado. Aquí solamente te quiero agregar que actualmente en la alta crítica se nos habla de un Juan que no era apóstol, pero que era alguien con cierta autoridad en la época de la iglesia primitiva o de los primeros años de la iglesia, y se le consideraba Juan el anciano. Pero bueno, no hay evidencia fuerte sobre esto. Además, también se menciona que el discípulo amado bien pudo haber sido Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro convivió mucho tiempo como amigo de Jesús y fue al que le lloró, fue al que Dios reservó para la resurrección como última de las señales antes de su muerte y resurrección. Entonces, solo te lo menciono como de la alta crítica. Entonces, en la carrera hacia la tumba vacía, Juan llegó antes que Pedro y al ver las pruebas fue el primero en comprenderlas. También fue el primero en reconocer al Señor resucitado al verlo en la playa. Y de él hablaba Jesús cuando dijo, Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Dicho que causó perplejidad en la iglesia cuando el discípulo amado murió o estaba por morir.
sin que el Señor hubiese venido. En el 2024, 21-24, se atribuye a este discípulo tanto el testimonio que fundamentaba este evangelio como su composición literaria. Entonces, aquí solamente a manera de chascarrillo, a lo mejor algunos ya saben, ¿verdad? Pero, ¿por qué creen que Juan llegó antes que Pedro? Y para algunos que saben de primera, segunda y tercera, pues simplemente porque Pedro tiene hasta segunda y Juan hasta tercera. Entonces espero que el que entendió, entendió. De primera de Juan no se desprenden datos precisos respecto a su autor porque está totalmente anónima, pero las otras dos epístolas hablan de un anciano o presbítero, como ya lo mencionamos, muy activo en el gobierno y supervisión de las iglesias del Asia Menor, pero su autoridad era discutida. Apocalipsis también revela un autor interesado en las congregaciones de Asia Menor, y este era Juan, que se identifica como siervo y profeta desterrado en la isla de Patmos por su testimonio cristiano. Y aquí yo les puse, actualmente se ha sugerido que el discípulo amado bien podría haber sido Lázaro, ya que tenía una relación cercana con Jesús desde su infancia y tuvo cuidado de él desde que supo que estaba enfermo y fue escogido para resucitar. Sin embargo, pues no tenemos ninguna evidencia de que Lázaro hubiera escrito, ¿verdad? Juan entonces es el apóstol del amor y se menciona el amor a lo largo de esta carta. Hay gran similitud entre esta carta y el Evangelio según San Juan en cuanto a vocabulario, estilo, ideas principales. Juan emplea afirmaciones breves, palabras sencillas, presenta contrastes agudos entre luz y tinieblas, verdad y error, Dios y Satanás, vida y muerte, amor y odio. Entonces, el discípulo amado, quien disfrutó de una amistad íntima con Jesús en la tierra, tiene autoridad como ningún otro para asegurarnos que Dios es amor. Su breve carta está saturada de reflexiones poderosas acerca del amor de Dios y nos llama a vivir como si fuéramos amados en nuestras relaciones con Dios y los hombres. ¿Cuál es la clave? Pues conocer a Dios más y más, pero una revelación íntima de su carácter de amor es el fundamento para la transformación. ¿Y esto cómo se logra? Con la comunión. Por eso empecé con esa comunión íntima del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, y que es necesario que tú y yo tengamos. Cuando Juan nos dice con cuánto amor nos ama nuestro Padre, afirma que si sabemos que seremos uno como Él, o seremos como Él, perdón, porque lo veremos tal cual es, y todo lo que nos tiene es en esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Ujú. Y recordemos que nos hacemos uno con Cristo cuando oramos, nos hacemos uno con Cristo cuando tomamos la cena del Señor, nos hacemos uno con Cristo cuando nos bautizamos, nos hacemos uno con Cristo cuando nos lavamos los pies. ¿Cómo es la vida de un amado de Dios? Y esto es importante. Juan describe la seguridad, pureza, humildad y servicio sacrificado hacia otros que fluye como resultado de una experiencia genuina y personal con el afecto de Dios y su compromiso contigo. Juan te presenta la maravillosa comunión que puedes tener con Dios, teniendo la certeza que su amor perfecto expulsa fuera todo temor. Esto te equipará a vivir correctamente al mantener tu comunión con el Señor. Algunos discuten por qué el autor de las dos últimas cartas se llama a sí mismo el anciano, y esto ha dado pie a una polémica de la existencia de otro Juan, que fue lo que te decía, llamado el anciano presbítero. La confusión surge de estas líneas escritas por Papías que dan la apariencia de que existieron dos Juan o dos llamados Juan, uno el apóstol y otro el anciano. Y entonces algunos llegan a decir que este anciano es el autor del cuarto evangelio. Para esto yo te puedo decir que hay todo un libro de la comunidad juanina. ¿Qué significa esto? Que así como había en este caso, Juan podía escribir. Si él estaba ocupado, necesitaba a otro, un amanuense, que le ayudara a escribir. Y entonces él podía tener a su cargo otras personas que escribieran en su nombre.
Sin embargo, la evidencia en cuanto a que hubo dos llamados Juan es muy pobre. El apóstol Juan, escribiendo ya muy viejo, bien podía llamarse a sí mismo el anciano, por lo cual no existen razones para negar la autoría juanina de estas epístolas tal como lo ha creído la Iglesia desde muy antiguo. Juan entonces entreteje varios elementos fundamentales, tales como luz, amor, vida, verdad, pecado, en una bella y polifacética obra de arte, porque en el griego, no lo vamos a ver mucho en el español, Juan usa unos escritos o una forma de escribir poética. Entonces, esto lo puedes inspeccionar de cerca o dar un paso atrás para admirarla de lejos y así verla en su totalidad. De cualquier forma, siempre verás una nueva combinación de colores y temas. ¿Por qué? Porque él despliega ese, no sé cómo decirlo, como ese arco iris al, al hacer sus escritos. Así que recibe el panorama general al leer toda la carta. Por eso esta va a ser una de tus principales tareas, entregarme tu tiempo de lectura y vas a empezar a marcarme qué palabras se repitieron o qué llamó tu atención. Escoge una sección para estudiarla con detención y puedes regresar una y otra vez y siempre recibir nuevos detalles, destellos, perdón, o detalles en la mente y el corazón de Dios que te inundaran con ánimo, fe y profundo afecto. Entonces, ¿quién redactó la carta o las cartas? No sabemos. Dios sabe qué persona humana escribió estas cartas, aunque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Ujú. Destinatarios. Vamos a hablar. ¿Quiénes son los destinatarios? Pues es una comunidad cristiana o comunidades ah, llamadas los dispersados entre las naciones del Asia, que eran bien conocidas por el autor, por eso les llama hijitos o amados. También hay falsos profetas que salieron de entre nosotros, así lo dice, aunque no está dirigida a una iglesia en específico, sino a varias, de ahí que se clasifiquen como cartas universales, y es lo que vamos a ver. Estas cartas pertenecen al gran grupo de cartas universales. Recordando un poquito la distribución de los libros del Nuevo Testamento, recuerda que son 5 grupos. Están los evangelios, el libro histórico, cartas paulinas, cartas universales y revelación. Entonces, las cartas universales, empezamos con Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas y hasta ahí. Esta iglesia está compuesta de cristianos maduros, judíos y gentiles. ¿Cuáles eran sus fuerzas? Madurez, tenían tiempo en la fe, pero tenían la debilidad de que ya se habían levantado falsos profetas y maestros dentro de ellos. Los lectores son descritos de varias maneras interesantes a través de esta primera carta del apóstol Juan. Ya eran creyentes, considerados una familia de Dios, conocían la verdad espiritual, aunque algunos maestros falsos habían salido de entre ellos. Estaban en peligro de amar el mundo y de ser indiferentes a las necesidades de otros cristianos. En la primera carta, Juan previene contra quienes pretendían eximirse de los requisitos impuestos por la ética cristiana en virtud de que su conocimiento de Dios y su íntima relación con Él. Recordemos, el conocimiento de Dios y su íntima relación con Él debe darme comunión, no conocimiento, no ensanchar mi cabeza. Debe haber transformación. Además, estos negaban la verdadera encarnación de Cristo, basándose evidentemente en oráculos procedentes de una falsa unción divina y de la exhortación a probar los espíritus. Los herejes en cuestión habían sido miembros de la iglesia, pero la habían dejado para buscar en el mundo una aceptación que el verdadero evangelio no les ofrecía. Una vez que el nacimiento es confirmado, la conducta dentro de la familia de Dios necesita ser descrita. Por eso te acuerdas que te dije que cuando la semilla está implantada en tu corazón, es importante nacer de nuevo. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo? A través de la palabra, de la oración, del ayuno, de estar leyendo, de estar en comunión con Dios.
La enseñanza práctica que Juan da en la última parte de su carta se expresa en términos de la naturaleza de Dios, su amor y sus certezas, que deben expresarse por el creyente en su vida diaria. Estos aspectos de la vida del cristiano sirven como un testigo poderoso a la autenticidad de la fe cristiana. También nos menciona a los anticristos, que son mentirosos, hijos del diablo, falsos profetas. Unieron sus fuerzas en Asia Menor para engañar a los cristianos y alejarlos de la verdad. Juan testifica de la realidad del cuerpo físico de Cristo para contrarrestar la enseñanza del docetismo, que niega que Dios pudiera tomar forma humana. Cerinto también fue un falso maestro que enseñó que Cristo descendió sobre Jesús en su bautismo y lo abandonó antes de su muerte, lo cual es otro error expuesto por Juan en el capítulo 5-6. Estos aspectos del gnosticismo, que no es otra cosa más que un conocimiento natural, incipiente, eran típicos de enseñanzas erróneas y el escritor de esta carta los confronta. El último testigo ocular sobreviviente de la vida terrenal de Jesús es este discípulo a quien Jesús amó. Menciona el amor más de 50 veces en esta breve carta. Ciertamente la mejor defensa contra la idolatría en la vida del creyente es saber cuánto esto le afecta a Dios, cuyo amor insuperable el idólatra desprecia. Porque si tú amas a Dios, vas a buscar agradarle. Si tú no lo amas, lo vas a destruir. Y eso hiere el corazón de Dios. La segunda carta entonces informa a una iglesia en particular sobre la existencia de un movimiento misionero hereje que negaba la realidad de la encarnación. Exhorta a no animar a tales misioneros ni siquiera con hospitalidad, porque el tema central de la segunda carta va a ser hospitalidad. El propósito era hacer entender a la iglesia de su unidad como una familia al hablar de la señora elegida y sus hijos, pero bien esta señora elegida puede ser la iglesia, que puede hablar de una iglesia activa que lleva la doctrina de Cristo a diferentes lugares generando nuevas hijas. Ahí hay un error ortográfico, perdón. Así como advertir contra los falsos maestros. La carta invita al cristiano a perseverar para que en el futuro pueda recibir el galardón y mantenerse en la vida compartida con el Padre y el Hijo. El propósito fundamental entonces de esta carta era hacer más advertencias acerca del error del docetismo. Ahí están ya los versos. Y es decir, de que la deidad no puede tomar un cuerpo humano en ningún sentido literal. Esto es una mentira. Esta y otras enseñanzas doctrinales contrarias a la fe cristiana del verso 9 prevalecían hacia fines del siglo. Algunos que esparcían estas herejías habían salido de las iglesias de Asia Menor, como nos había dicho en un principio, de los cuales Juan era responsable. Entonces la hospitalidad por la que los creyentes eran conocidos fue explotada por estos falsos maestros para avanzar sus propias causas y dañar la fe cristiana. Ahí están todos los versos, no los voy a mencionar. Si tú quieres irlos revisando, adelante. Entonces, el anciano, todos los demás apóstoles ya habían muerto años antes y solamente quedaba Juan, primado de todo el cristianismo, un hombre ya muy anciano, el último compañero sobreviviente de Jesús. Y este es un título apropiado para él. La señora elegida, la palabra Kiria es señora, se traduce como señora en el griego y se refiere a una persona o a una iglesia a la cual simbólicamente se da este título. Si era iglesia, sus hijos eran los miembros de la congregación. Si era persona, sería probablemente una señora prominente y bien conocida, residente no lejos de Éfeso, en cuyo hogar se reunía una iglesia. La hermana elegida, verso 13, sería la congregación en donde vivía Juan u otra prominente cristiana. Algunos han creído que haya sido la esposa de Juan, posiblemente. Falsos maestros, pues eran individuos a los que se refiere Primera de Juan, que iban de un lugar a otro y también les llama a los itinerantes, enseñando en el nombre de Cristo doctrinas completamente subversivas de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque si negamos que Cristo vino y resucitó, vana es nuestra fe.
vana es la salvación. Entonces, esta carta fue escrita para advertirle a la señora elegida que no hospedara a los tales. ¿Por qué? Porque negaban que Jesús era el Cristo y que él había venido en carne. Entonces, la advertencia comienza con una amonestación al amor, como para dar a entender que la práctica del amor cristiano no significa que hemos de estimular a los enemigos de la verdad. Juan escribió otras cartas, posiblemente muchas. Esta y la tercera de Juan eran personales amigos a quienes esperaba visitar en breve. ¿Por qué? Porque para Juan es más importante lo que pueda dar personalmente. ¿No? Las cartas privadas como estas no tenían las mismas oportunidades de circulación que las cartas a iglesias. A causa de su brevedad y su naturaleza privada, eran generalmente menos leídas en las asambleas cristianas y las citaban menos los padres de la iglesia por cuanto eran menos conocidas. Pero bajo la dirección del Espíritu de Dios, estas cartas fueron rescatadas del olvido y preservadas para la iglesia, posiblemente por haber sido agregadas al ejemplar de primera de Juan en la iglesia o las iglesias en donde habían sido recibidas. Fue lenta su aceptación general, pero por fin fueron reconocidas por toda la iglesia, porque esto nos indica que fue difícil incluirlas dentro del canon que establecía qué escritos iban a entrar dentro de la Biblia. La verdad, número 4, que es la verdad, es una de las palabras favoritas de Juan. Jesús lo había usado a menudo: yo soy la verdad nos hará libres. Esto está en el Evangelio de Juan, principalmente Juan 14 y Juan 8. Aun cuando Juan usaba la palabra en sentido abstracto, debe de haber tenido en mente el conjunto de la verdad revelada que contienen las escrituras. ¿Por qué? Porque la verdad es una persona, las cuales estaban ya casi completas estas escrituras y de las cuales había un ejemplar en cada centro de las iglesias. En la tercera carta entonces se alude a la oposición de un tal Diótrefes, quien rehusaba reconocer la autoridad del apóstol y quería gobernar o aprovecharse de la autoridad que le fue dada. Se había ganado tanto el apoyo entre la congregación de su iglesia que ésta ya no quería recibir a los emisarios del apóstol. Es improbable, sin embargo, que Diótrefes tuviera que ver con el partido cismático mencionando en las otras dos cartas. Dicho partido propugnaba una religión entusiasta, carente de preocupación moral, la salvación por conocimientos esotéricos y una espiritualidad que menospreciaba todo lo material. Era, pues, una etapa primitiva del movimiento que posteriormente se llamó gnosticismo. El gnosticismo entonces fue influenciado por filósofos tales como Platón. Promovía un dualismo afirmando que la materia era inherente, mala y que el espíritu era bueno. Como resultado de esta presuposición, estos falsos maestros, aunque atribuían alguna forma de deidad a Cristo, negaban su verdadera humanidad para preservarlo del mal. También decían tener conocimiento elevado, una verdad más alta, conocida únicamente por aquellos que estaban en las cosas profundas, y solo los iniciados tenían el conocimiento místico de la verdad, que era más alto aún las escrituras. En lugar de que la revelación divina estuviera de pie como juez sobre las ideas del hombre, las ideas del hombre juzgaban la revelación de Dios. La herejía incluía entonces dos formas básicas. En primer lugar, algunos afirmaban que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino parecía ser físico, y esto es el docetismo, que lograba hablar de apariencias, y Juan con fuerza afirmó la realidad física de Jesús al recordarle a sus lectores que él era testigo ocular de él, oído, visto, palpado. Había venido en carne. Entonces, de acuerdo con la tradición más antigua de Irineo, otra forma de herejía, la cual Juan pudo haber atacado, era guiada por un hombre llamado Cerinto, quien contendía que el Espíritu de Cristo descendió sobre Jesús humano en su bautismo, pero lo dejó antes de la crucifixión. Esto pues es imposible. Juan escribió que el Jesús que fue bautizado al principio de su ministerio era la misma persona que fue crucificada en la cruz. ¿Por qué? Si no,
Jesucristo no hubiera sido 100% hombre, 100% Dios. Tales posiciones herejes destruyen no solo la verdadera humanidad de Jesús, sino también la expiación, ya que Jesús no solo debió haber sido verdaderamente Dios, sino también verdaderamente hombre y físicamente real, quien de hecho sufrió y murió en la cruz para ser el sacrificio aceptable y sustituto por el pecado. La posición bíblica de Jesús afirma su humanidad completa como también su deidad total, 100% hombre, 100% Dios. Otra herejía naciente que se vislumbra aquí es el docetismo, que negaba la naturaleza humana de Jesús o la consideraba como mero disfraz. Ya hablamos de esto. Y lo mismo con Cerinto. Segunda y tercera de Juan son epístolas más cortas del Nuevo Testamento y entre ellas contienen menos de 300 palabras griegas. Cada carta podía caber en una sola hoja de papiro. Esta es sola una observación en cuanto a la autoría. ¿Dónde fue escrito? Bueno, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, Juan tuvo un ministerio extenso en Éfeso y era responsable de las iglesias en otras ciudades de Asia Menor. Fue enviada a varias iglesias por las que el apóstol tenía mucha preocupación. Entonces, aunque no se dice explícitamente en Éfeso, se encontraba dentro del centro intelectual de Asia Menor, tal como había sido predicho años atrás por el apóstol Pablo. Ahí están las citas. Los falsos maestros que habían levantado de dentro de las filas mismas de la iglesia estaban saturados con el clima prevaleciente de corrientes filosóficas y comenzaron a infectar a la iglesia con falsa doctrina, pervirtiendo la enseñanza apostólica fundamental. Estos falsos maestros promovían nuevas ideas, las cuales finalmente llegaron a conocerse como gnosticismo, hacia el conocimiento, y después de la batalla paulina por la libertad de la ley, el gnosticismo era la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los primeros 3 siglos. Lo más probable es que Juan estaba combatiendo los principios de esta terrible herejía que amenazaba destruir los fundamentos de la fe y las iglesias. ¿Cuándo fue escrito? Ya vimos que no se hace referencia a la persecución diocleciana del año 95. Entonces la carta muy posiblemente se escribió desde Éfeso entre el 89 y 91. Género literario, pues Juan como tal no se considera una carta, sino un sermón epistolar y un sermón poético retórico, pero se parece entonces en su saludo final. Tiene una introducción, tiene una conclusión. Entonces es discursivo porque es un sermón. Y dice, ya sea que Juan sea una carta sermón, la forma de texto es de argumento lógico discursivo. Estas cartas tienen un carácter pastoral porque habla con mucha familiaridad y al mismo tiempo polémico, ya que el deseo de Juan es, por un lado, proteger a sus hijitos, pero también refutar las malas enseñanzas que intentaban confundirles. El principal problema era cristológico. Juan advierte contra los falsos profetas que han salido por el mundo diciendo: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Primera de Juan 4, 1 a 3. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Aquí me detengo un poquito porque también nos va a hablar, así como nos habla de un nosotros, de un hijitos, también nos empieza a hablar del mundo. Y la palabra clave de mundo que se usa en el griego es cosmos. El griego de Juan tal vez no es un griego muy refinado como el de Hebreos, pero sí es un griego que va a invitar a que otras culturas se acerquen al Evangelio, porque empieza a hablar del cosmos. El cosmos ya era un tema muy especial dentro de estos filósofos como Platón, Aristóteles, y Juan no se queda atrás. Va a empezar a hablar de este Dios del cosmos. La tradición señala que el apóstol tenía muy en cuenta las enseñanzas de Cerinto, un hereje que al parecer mezclaba especulaciones de los ebionitas con elementos que luego serían el gnosticismo. Entonces, los ebionitas negaban la existencia del Señor Jesús antes de nacer María,
Y por eso Juan registra detalladamente la discusión con los judíos, que termina diciendo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque los ebionitas decían que Jesús nada más vino a cumplir con su obra y ya. El apóstol toma también en consideración la herejía docetista, ya esto lo vimos. Si te estoy haciendo mucho hincapié es porque Juan habla del verbo hecho carne. Y hay que notar que en este evangelio el empeño por subrayar la condición del Señor como Hijo de hombre, Juan desea que los lectores entiendan que el Hijo de Dios se hizo hombre, y eso subráyalo, el Hijo de Dios se hizo hombre, pues sólo así era posible obtener una expiación por los pecados del mundo y una propiciación a través de su verdadera muerte y verdadera resurrección. Expiación era cubrir los pecados del mundo, pero era quitar los pecados del mundo. Entonces, al realizar un análisis inductivo de la epístola de Juan, es importante examinar el texto para identificar patrones, temas recurrentes, enseñanzas significativas. Y bueno, aquí te voy a dar algunas áreas clave. Sin embargo, no quiero adelantarme y solamente no voy a leer todo, pero tú vas a ver la naturaleza de Dios como luz y amor. Vas a ver la exhortación a la comunión y la intimidad con Dios. Vas a ver la realidad del pecado y la necesidad de confesión. Aquí es bien importante, confesión y comunión. Mi comunión con Dios me va a llevar a que yo reconozca qué errores tengo y debo de luchar. Para eso debo de confesar mis pecados en arrepentimiento genuino para que yo sea restaurado. Entonces, quiero que quede bien claro que es muy diferente confesión y comunión. La comunión me lleva a una intimidad con Dios, pero la confesión me atrae al Señor a que Él me limpie y me restaure de algo que yo estoy consciente que me hace daño. Te hago este énfasis porque después te voy a preguntar cuál es la diferencia entre confesión y comunión. El amor fraternal debe de evidenciarse como prueba de fe. La doctrina de Cristo y la verdad del Evangelio deben de manifestarse a través del amor, porque Juan nos hace hincapié, si yo digo que amo al Dios que no veo, ¿cómo es que no amo a mi hermano que sí veo? O viceversa, ¿cómo puedo negarle el amor a mi hermano que veo si yo digo que amo al Dios que no veo? Debo tener también seguridad de salvación y que en Cristo yo tengo vida eterna. Al observar entonces estos elementos, vamos a obtener una comprensión más profunda de significado y relevancia para la fe cristiana y la vida de la comunidad de los creyentes. Y aquí te estoy brindando unos párrafos para ir analizando inductivamente conforme vamos leyendo, qué te será de utilidad. ¿Puedo empezar? Ya leímos párrafo 1 del 1 al 4. El tema, pues te lo digo yo, te lo adelanto, es una introducción. Ajá. ¿Qué palabras se repiten mucho? Pues muchos nosotros. Lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído. ¿Cuál es la idea principal? Que es una experiencia viva. ¿M? Y así tú puedes, al ir leyendo, de qué está tratando este párrafo. Espero que te sirva. Lo vamos a ir analizando conforme vayamos viendo cada capítulo, pero estos son para que tú vayas haciendo tus notas propias. ¿M? Y llegamos a estudio bíblico inductivo. Aquí si gustas, puedes hacer una pausa, descansar. Este video va a quedar grabado. Entonces, me voy a ir rápido para que puedas contestar todos estos espacios. Yo sé que ya tienes el libro de estudio bíblico que cambia vidas de Friedemann Ashley, pero este es un extracto de todo esto
y que te sugiero leerlo con calma. Ahorita te lo voy a redactar rápido porque quiero que quede claro. De esto incluso tengo un video que he repetido constantemente en estos últimos años. Pero ¿qué es el estudio bíblico inductivo? Pues no es nada más, nada menos que el arte del estudio de la Biblia. Y ahí dice, es el arte del estudio de la Biblia, es diligencia. Nada puede reemplazar la disciplina personal. Entonces es una diligencia que dura toda la vida, es lo que va ahí. Dice, no queremos llevar nuestras presuposiciones. Entonces, arriba va diligencia toda la vida en la segunda y nuestras presuposiciones, sino que queremos que el pasaje comunique en la cuarta línea exactamente lo que el autor quería decir cuando le escribió. La mayoría de los estudios bíblicos entonces comienzan con la mente del estudiante ya formada con respecto a lo que significa el texto. Pero aquí lo que queremos es que tú leas estos pasajes, si es posible, en una Biblia sin títulos, sin comentarios, para que tú puedas leer el texto en busca de versos que apoyan, ah, que no apoyan una posición predeterminada, sino que te revelen la verdad. Entonces, el estudio bíblico inductivo, o EBI, como ahí dice, quitamos lo que ya pensamos que un pasaje está diciendo y leemos el texto tal como se ha escrito y miramos el contenido. Entonces, hasta ahí, vuelvo a repetir, diligencia toda la vida, presuposiciones, exactamente lo que el autor quería decir, quitamos lo que ya pensamos y miramos el contenido. Sigo con lo siguiente, el estudio bíblico inductivo como un todo. En inglés se usa la palabra survey, así como suena, Survey, para indicar una vista general, un examen o descripción del libro donde el autor ofrece un estudio relevante del texto a estudiar. Al abrir el libro es primordial obtener el panorama general, evitando la tentación de enfocarse en un texto o pasaje favorito. Uno debe estudiar primero el todo antes de entender las partes, de ahí que la observación cuidadosa de la imagen general o vista aérea del panorama sea crucial, ya que nos proporcionará un marco de referencia. Ujú. Entonces, el survey, una vista general, el panorama general y marco de referencia. Vamos al siguiente párrafo. Lo mejor será comenzar con una lectura global del libro. Por eso aquí te estoy pidiendo que en una sola sesión te va a llevar máximo 30 a 40 minutos aproximadamente, pero hagas esta lectura global del libro en una sola sesión. Ujú. ¿Sí? Cada libro, en ese espacio vas a escribir, en este caso, las cartas de Juan o las epístolas de Juan, en una sesión que llevará 30 a 40 minutos máximo. Cada libro tiene su propio mensaje único dentro de la revelación total de Dios, su autor, público destinatario y propósito específico, así como es importante conocer su contexto histórico, sabor y estilo, temas y estructura que sostienen los capítulos y versículos en conjunto. Por ello,
es importante obtener la vista de pájaro o lo que hablábamos, una vista general, un panorama general y luego el estudio detallado. Debido a este tipo de enfoque, entonces es vital estudiar la Biblia con un compromiso de seguir la evidencia donde quiera que lleve. El estudiante de estudio bíblico inductivo debe estar dispuesto a estudiar el texto lo más objetivamente posible. Entonces quedamos, entonces proporcionará un marco de referencia, las cartas de Juan va en este tercer renglón y objetivamente es lo que va en el último renglón, antes de contexto literario. Bueno, contexto literario, dicen hermana, lo que hay antes y después de estas cartas, pues estas cartas de Juan forman parte de las llamadas, vas a escribir cartas universales que están dirigidos no a una localidad en particular, sino a un grupo determinado de creyentes. Hebreos de la dispersión, aún en persecución, las 12 tribus, la señora elegida, un gentil convertido. Fueron escritas durante la persecución. Ujú. Ahí puedes poner, sí, durante la persecución de Nerón, la mayoría. Ujú. Y las cartas de Juan, cuyo contenido es el testimonio de fe, mensaje salvífico, perdón, modelos de exhortación cristiana, perdón, ahí se me fue. Entonces fueron escritas durante la persecución romana, si quieres dejarlo así. Son modelos de exhortación cristiana cuyo contenido entonces es la fe, mensaje salvífico, exhortación a la vigilancia ante las desviaciones doctrinales y morales y sobre todo nos hablan de la espera de la venida del Señor con un estilo de vida práctico que hable de la verdad. ¿Por qué? Una cosa si tenemos seguro, a muchos nos llega la segunda venida del Señor en un tiempo cuando el Señor nos dice, el estudio entonces bíblico inductivo es un medio para llegar al fin de estudiar la Biblia para traernos a la propia interacción personal con la Escritura y acercarnos al Dios que la inspiró para moldear nuestras creencias basados en la comprensión e interpretación de la palabra legítima, perdón, de la legítima de la palabra de Dios en oración. Por eso es bien importante que empecemos orando. Entrenas tu mente para entender el mensaje de la escritura, disminuyes la velocidad y escuchas obedientemente para que el Espíritu de Dios pueda hablar. Entonces, repito, estas epístolas forman parte de las llamadas cartas universales que fueron escritas durante la persecución romana. Son modelos de vida, de exhortación cristiana, perdón, son modelos de exhortación cristiana. Es un medio el estudio bíblico inductivo y es comprensión e interpretación legítima de la palabra de Dios. Ajá. Luego dice, el Espíritu de Dios puede hablar los misterios, es lo que sigue en la siguiente hoja, los misterios de su palabra. Y lo que sigue, el medio es nuestro estudio cuidadoso de la escritura que lo lleva a amar más y más al autor de la escritura y conocerlo y amado y será transformado. Entonces, dice a hablar los misterios, aquí van los misterios, estudio cuidadoso que me lleva a amar más y más al autor de la escritura y al conocerlo y amarlo seremos transformados. Y bueno, vamos a ver un poquito. Mateo 16:24 nos dice que si alguno quiere seguir en pos de Cristo, debe negarse a sí mismo, es lo que va aquí, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir.
Y a menos que estudiemos detenidamente el contexto, es probable que malinterpretemos el pasaje y sustituyamos cualquier dificultad que elegimos para cruz. ¿Cuál es la cruz que debemos tomar? Pero si miramos detenidamente el contexto, veremos que implica pensar las cosas de Dios y no las del hombre, que se remonta a Jesús haciendo lo que el Padre quiere que haga. O sea, si nosotros sufrimos por las malas decisiones que tomamos, esa no es la cruz. Pero si nosotros sufrimos por seguir a Jesús, esa es la verdadera cruz. A través entonces, lo que el Padre quería que hiciera a través de la crucifixión. La misma cosa que Pedro estaba tratando de prevenir. Entonces, repetimos, debe negarse a sí mismo, el contexto, haciendo lo que el Padre quiere que haga, ¿sí? Y dice, en otras palabras, en Mateo solo se puede esperar que los discípulos sigan a Jesús y al hacerlo primero deben negarse a sí mismos otra vez, encima de preservar su propia vida y luego tomar su propia cruz, que esto me da plena conciencia de que el discipulado es la clave de Mateo. Entonces, negarse a sí mismo, preservar su propia vida, tomar su propia cruz, y esto es conciencia del discipulado. El estudio bíblico inductivo entonces involucra dos aspectos. A, el enfoque apropiado para el texto, llamado el espíritu inductivo, voluntad de ir donde quiera que la evidencia del texto me conduzca. Y B, el método apropiado. El método que vamos a aprender es la sumisión ante el texto. Esto es mediante oración, pidiendo ayuda, que Dios nos dio el libro para ver y entender lo que su libro dice. ¿Sí? Y bueno, vamos a seguir con la observación. Aquí la observación comienza con la lectura del libro en conjunto, que es lo que ya les mandé a hacer, y familiarizarnos con el libro de los libros, observando cuidadosamente lo que estamos leyendo. Aprendemos a hacer, dice aquí, preguntas, como Friedemann Ausli nos dirige. Entonces, la observación implica preguntas. La observación de libros como un todo, leyendo y observando todo el libro al mismo tiempo, se denomina investigación del libro. Entonces, la observación de libros como un todo se denomina investigación del libro. Saltando como temas o giros en el énfasis y eventualmente, usted debe ser capaz de entender hasta cierto punto el enfoque general del autor. Cuanto más leas el libro como un todo, serás capaz de ver el panorama completo y ese es el punto de partida para el estudio bíblico inductivo, leyendo siempre como si fuera la primera vez. Ujú. Con una mente cuestionadora, tomando notas, no como si ya lo hubieras escuchado antes. Entonces trata de ponerte siempre como si fuera la primera vez. La educación duradera viene de primera mano y un examen minucioso del tema en cuestión, estudiando primero la totalidad como un todo y luego los párrafos dentro del todo para obtener un panorama global. Entonces, hasta cierto punto, dice aquí, el enfoque general del autor la primera vez y un panorama general. Y te acuerdas que existen preguntas básicas, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, que implica una observación libre de comentarios, que es vital para el proceso de aprendizaje inductivo. O sea, no metemos ningún comentario, vamos a dejar que Dios nos hable. Y pues te voy a hablar de materiales generales. Esto es rapidísimo, yo sé que ya llevamos más de una hora. Pero el enfoque principal del libro, el aspecto del libro que mantiene todos los elementos juntos y los mueve a lo largo del texto, se conoce como materiales generales. Estos materiales generales nos van a dar un sentido general mucho mejor del libro. Entonces, materiales generales, sentido general. ¿Mm?
Me voy a ir saltando porque quiero que tú lo leas, no te lo quiero leer, sino simplemente llenar los espacios en blanco. Se centran en una persona o personas, estamos hablando ya de libros biográficos. Se centra en persona o personas, libros biográficos, en los individuos principalmente y nos va a hablar de los personajes principales. Entonces, en los individuos, los personajes principales y te los dice alrededor del cual, perdón, presentados como buenos o malos, me estaba brincando eso, alrededor del cual todo está centrado. Entonces, libros biográficos se centran en una persona o personas, que son los individuos, son los personajes principales, pueden ser buenos o malos, y alrededor del cual está todo centrado. En nuestro caso, las epístolas de Juan notaremos que aunque un poco diferente a las estructuras de la carta, se va a centrar en Jesucristo, quién es Él y su obra, y va a comparar y contrastar con otros personajes como los creyentes, la señora elegida, Gallo, Diótrefes, Demetrio, para manifestar que Jesús es Dios, que vino en carne y es vida eterna. Usando generalización biográfica y particularización, usando a los individuos, transiciona al mundo y al cosmos. Tengo aquí esta duda. Prometo entregárselas bien mañana en la clase porque mi script no lo encuentro, pero déjenme en blanco estos últimos espacios porque esto lo agregué apenas precisamente de las epístolas de Juan. Y recuérdenme mañana que tenemos que llenar este espacio. Libros geográficos, entonces, se centran en lugares y habla del crecimiento de la iglesia. Ujú, entonces, lugares, iglesia. El mismo Evangelio de Lucas es de carácter geográfico. El libro se dirige y se centra en Jerusalén, ¿sí? Me voy a los históricos que se centran en eventos o un evento sobre, en este caso, Joel, el día venidero del Señor. ¿Te das cuenta? No lo estoy leyendo, solamente te estoy llenando los espacios. Me voy a los libros cronológicos que están centrados en el tiempo y, por ejemplo, nos va a hablar de... Estoy perdido un poquito. Entonces, en el tiempo, Génesis 1:1 nos habla de en el principio. Luego diversas fiestas del calendario judío, entonces tiempo en el principio, fiestas del calendario judío y referencias a la hora de Jesús. Ajá. También encontramos libros ideológicos que se centran en ideas, ¿sí? Las ideas y ahí al ladito de Gálatas también es ideas. Por último, características del estudio bíblico inductivo es evidencial, no presuposición,
presuposicional, o sea, no voy a presuponer nada, tengo que tener la evidencia. Entonces, yo no te puedo decir efectivamente Juan es el autor de estas cartas. Se ha hecho estudios y se afirma que es Juan, pero no hay evidencias más que lo del anciano y bueno, otras cosas que vamos a ver más adelante. Es presuposición. No es presuposicional, sino evidencial. Número dos, es tentativo. Por eso es que cada quien te va a dar el método inductivo como lo ha entendido, como lo ha llevado a cabo. Tres, es un estudio directo del texto, no de fuentes secundarias. Comida, contenido y forma. Principalmente libro específico, no general e impreciso. Es comprensivo y no selectivo. Y vamos a ver un poquito la estructura esquemática. En este caso, una vez que identificas los materiales generales, debes ser capaz de ver la estructura del libro. Aquí va la estructura del libro. Reconociendo la estructura significa ver claramente las principales unidades del material. Entonces, por ejemplo, después de identificar los materiales generales de estas epístolas como biográfico, le siguen dos unidades principales. Entonces va estructura del libro, principales unidades, dos unidades principales del material. En el libro de Primera de Juan es un sermón poético retórico amplificado que quiere comunicar sobre la vida, la verdad y el amor usando hipérbolas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez nos va a marcar algo más y más. Tiene una introducción en el capítulo 1 del 1 al 4, una conclusión en el 5 del 18 al 21, claras, pero las dos unidades principales se marcan por la frase, este es el mensaje, eso subráyalo en tu Biblia, donde señala que Jesús es luz, y esto va a ir del capítulo 1:5 al 3:10, y Jesús es amor, del 3:11 al 5:17. Entonces, la estructura de la primera epístola de Juan podría entenderse que tiene dos unidades principales, y aquí yo te lo hice en un esquema de cajas. Estructura de Juan, introducción, un ofrecimiento de la comunión. Dios es luz, caminemos en luz, y Dios es amor, reflejemos el amor. Y te lo dividí cada unidad en cuatro secciones. Caminemos en comunión. La voluntad de Dios es amor, permanezcamos en él, hacer justicia. Y en cuestión de Dios es amor, amarnos unos a otros, amémonos como Dios nos ama. La fe da acceso a la vida eterna en amor. Conclusión, Jesús es el verdadero Dios que da la vida eterna. También aquí ya te puse otro tipo de estructura esquemática ya con colorcitos de segunda de Juan. También tiene dos unidades, donde nos va a hablar de la hospitalidad cristiana y principalmente Jesús. Si Jesucristo es la verdad, Él nos va a dar esa autoridad para hospedar a otros, reflejando el amor. Y también hay unos límites, que es precisamente los falsos maestros, no los hospedes, y hay una bendición al hospedar. Ujú. Y la carta de Juan tercera, la tercera de Juan tiene tres unidades, puesto que se apoya o anima a Gallo, elogiándolo como siervo fiel. Confronta a Diótrefes, hablando de su religiosidad manifiesta, y afirma a Demetrio como un neófito fiel, dando testimonio de su conversión. Pero él nos habla de que es mejor testificar personalmente. Y esto ya lo vamos a ver en clase porque sí me interesa que lo hagamos, lo repasemos con cuidado. Entonces, lleva tus hojas el día de mañana para que sigamos llenando esta. Me faltan todavía 5 hojas más de lo que ya te mandé. Entonces, muchas gracias. Espero que haya sido de edificación esta clase y Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdanos a tener un mejor estudio de tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos
Que ninguno de nosotros nos perdamos por torpe que seamos. Tú lo has dicho, Señor, que nadie nos perderemos, sino que nos mostrarás el camino que hemos de seguir y en el cual te podamos amar, testificar con los demás, tal como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Amén.